De la prehistoria al ciberespacio, ahora gracias a Internet no hace falta que seas arqueólogo o paleontólogo especializado para seguir de cerca lo que se descubre en yacimientos tan importantes como Atapuerca. Eudald Carbonell lleva años dirigiendo la investigación en las excavaciones y comparte sus hallazgos en la blogosfera. Es el sueño de todo arqueólogo, trabajar en el yacimiento en el que se completa la secuencia de la evolución humana. Eudald Carbonell lo ha hecho realidad en Atapuerca, en la Sierra de Burgos, hace 30 años cuando empezó a excavar junto al profesor Emiliano Aguirre, el primer director del proyecto. Un sitio donde se estudian restos humanos que abarcan más de 1 millón de años, desde el Homo antecesor hasta el Homo sapiens, y por esa razón es único en el mundo. Noticias, artículos, reflexiones sobre el trabajo de campo en Atapuerca, vídeos y convocatorias de sus conferencias y actividades. Todo esto te lo puedes encontrar en el blog de Carbonell. A mí la tecnología siempre ha sido algo que me ha preocupado. Desde luego sabemos por la evolución humana que la tecnología incrementa la sociabilidad. Pues como arqueólogo todo lo que incrementa la sociabilidad me interesa. Y el blog para mí es una de las herramientas de interacción más importantes que la humanidad ha descubierto en el siglo XX-XXI. El 16 de junio se ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de excavaciones, que durará hasta finales de julio. Eudald atraviesa la llamada Trinchera, un túnel que abrió en la sierra el ferrocarril minero en el siglo XIX. Este paleontólogo supervisa los trabajos de la Cima del Elefante, el yacimiento donde se ha encontrado la mandíbula humana del primer europeo, que tiene una antigüedad de 1,2 millones de años. Pero la excavación reina sigue siendo la Grandolina, donde se encontraron los restos del cráneo del Homo antecesor. Eudald bromea y asegura que habrá recompensa para quien encuentre algún resto humano de nuestros antepasados. Aunque el paleontólogo no es optimista respecto al futuro de los Homo sapiens. Vamos hacia una gran crisis, hacia un gran colapso, después del cual, después de esta catarsis, los homínidos replantearemos los nuevos valores del siglo XXI y XXII. Buscando en el pasado con herramientas del presente. Por la mañana con PDAs para guardar los datos del trabajo de campo. Por la tarde con el ordenador para procesar toda la información en el laboratorio. Yo pienso que vamos a ser socializados por las máquinas y somos inteligentes, máquinas que hemos hecho nosotros inteligentes, con lo cual la red es el principio de este gran cerebro humano que es el conocimiento puesto al servicio de la especie en el planeta. Lo que empezó siendo una aventura loca, juvenil y científica de una decena de estudiantes recién salidos de la universidad, ha acabado convirtiéndose en un gran proyecto internacional donde trabajan más de 150 personas. Si te interesa el día a día de las excavaciones, en este blog puedes seguirlo con todo lujo de detalles.